Mauricio, ¿qué es lo que más te perturba que... No vamos a saludarnos porque ya nos saludamos, estuvimos hablando, toda esa farsa Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a charlar. ¿Qué es lo que más te perturba que te pregunten en las entrevistas? No, te diría que no sé si me perturba algo y me encanta que sea así. Vas y puedes hablar de actualidad, de tu laburo, de lo que fuere, sin molestarte por ningún tipo de pregunta. No, lo que sí a veces evito las preguntas del tono político porque generan, sea cual sea la respuesta, generan amigos y enemigos. Y yo siempre que alguien juzga por algo pequeño, o por una sola impresión o una primera impresión, me da pena porque se lleva una impresión equivocada. Nos pasa todo en la vida, ¿no? Una cosa que decís puede repercutir de determinada manera cuando en verdad fue... Es que la vida es más profunda, las personas somos más profundas. Si en una respuesta no vas a mostrar cuál es tu filosofía, claro. No, es que no somos solo eso, ni somos lo que parecemos. Todos cuando salimos de nuestra casa salimos de un modo queriendo que nos vean así y no somos así. Somos más complejos, porque no se es de una sola manera. No. Y ni hablar de las redes, ¿no? Donde mostramos nuestra mejor versión aún cuando no estamos en nuestra mejor versión, ¿no? Sí. Con eso, ¿cómo te llevas? Bueno, vos las usás mucho para lo laboral y demás, pero sí, también, ¿no? Implica mostrarse diferente. Sí, a mí a veces siempre con Micaela, que me ayuda a manejar las redes, siempre le digo, no, eso es autobombo, no lo publiques. Y ella me dice, las redes son autobombo, ¿no? Siempre tienen un límite que uno se acostumbró a traspasar porque pareciera que la sociedad lo entiende así. Y Mauricio, ¿te da pudor el reconocimiento como el gran actor argentino, el actor talentoso, ese que nunca falla, el creativo, el multipremiado? ¿Eso te da un poco de pudor cuando se asocia tu nombre a, actor de raza, actor de culto? A ver, yo he logrado representarme a mí mismo en el escenario y en la vida. Entonces cualquiera de las cosas que hago a mí íntimamente no me parece una exageración. Sí me parece una exageración cuando por comparación me eligen entre los demás. Yo sigo estando más en condición de pedir un autógrafo que de ser el mejor de la temporada. Pero cuando me han entregado estos premios, el Conex mejor de la década o el Oro, que como que separan lo mejor de todo lo que hay, vos decís, algo pasó, ¿no? Claro, no lo podés creer. Claro, bueno, eso, no me usaste la palabra. Me da incredulidad. Digo, pero nunca te la crees. No han hecho bien exhaustivamente el análisis de todas las propuestas, ¿viste? Te parece que le eligieron rápido. Pero ¿en algún momento te la crees? Aunque sea por un rato, decir... Yo creo no mal, porque si no he creído, no que te cambie y que deje de ser humilde. El autor, por ejemplo, se tiene que sentir Borges cuando escribe. El problema es que si después de escribir vos cerrás el cuaderno y te seguís creyendo Borges, la pifiás. Triunfar es ser un tipo común que un día puede más que los demás. Hay un momento en el que tenés que creértela para ser diferente, para lograr algo imposible, para lograr algo más que los otros. Pero una vez logrado eso, tenés que desandar el camino y volver a ser el que eras, porque llegaste ahí siendo el que eras. Casi todo tu material tiene algo que te tocó vivir. Sí. El material que vos creas, digo, sí. No si te subís al escenario porque te llaman a formar parte de determinado elenco. Lo que yo genero está relacionado con experiencias que viví, con experiencias que tuve y que seleccioné por la importancia que tuvieron en mi vida. A eso le agradezco, ¿no? Haber tenido, aun cuando no le interesaban a nadie, haberla seleccionado, haberla anotado el título, haber guardado un cuaderno con esto me sirvió, esto está bueno, esto a alguien le puede servir. Esa acumulación que hice me permitió desarrollarlo después cuando coincidí con el público y me pedían cosas, tenía con qué, ¿no? A eso le agradezco mucho. ¿Y tuviste una niñez feliz? Muy. En un barrio de Paraná, ¿no? Sí, en Paraná.
Sí, muy, muy feliz, muy ligada a la imaginación, muy ligada a lo lúdico, al juego, a adquirir experiencia, porque era un barrio de clase media baja, donde para sobrevivir había que vérsela con algunos que eran casi siempre más vagos, más vivos, o más necesitados que yo. También yo soy el cuarto hermano, tenía 3 hermanos mayores, o sea que lo que tenía hacia arriba era todo más experimentado que yo, pero recuerdo una infancia hermosa. ¿Y cuándo fue el momento en el que el mundo de la actuación o de la escritura empezó a formar parte de vos? ¿O cuándo supiste que te ibas a dedicar a eso? Muy chiquito. Yo tenía, creo que 5 o 6 años y le dije a mi mamá que quería ser actor. Mi mamá se rió muchísimo. Me llevó a la casa una vecina y le dijo, mira lo que va a hacer cuando sea grande, decile. Y yo le dije y se rieron las dos muchísimo. Y yo dije, bueno, esto no lo digo más. Se ve que esto no hay que decirlo porque produce esto que no me hace sentir cómodo. Y me lo guardé durante mucho tiempo. Pero a los 13 años vi Melody, una película de Oliver Stone, que contaba la historia de chicos que tenían la misma edad que yo. Y yo me empecé a desesperar porque no entendía por qué no me habían convocado. Claro, estabas perdiendo el tiempo. ¿Por qué no era amigo de ellos? Digo, nadie me dijo dónde se filman las películas. Me recuerdo transpirado en el cine. Incluso recuerdo haber salido del cine y durante varios días posteriores seguir una chica con el pelo del mismo color de la protagonista de espalda para ver si era y verla de frente y decepcionarme. Decía, ay, no es. Yo quería saber dónde podían estar esos chicos, dónde yo me podía incorporar a ese mundo porque era el que yo sentía que era para mí. ¿Y en qué momento lograste convencer a tu familia, a tus viejos? Fue de a poco. Mi papá no tenía nada que ver con esto. Mi mamá tenía una beta artística más relacionada con el canto y como espectadora de las películas de la década del 50. Pero no entendían hacia dónde quería ir, a dónde podía llegar. Pero de a poco fueron comprobando que lo que yo buscaba podía tener tanto valor como lo que ellos querían para mí. Claro. Sí. Ahí se empató un poco el deseo de ellos con el mío y empezamos a ir juntos ya sin problema, ¿no? Aunque no veían el resultado del todo, pero ya comprendían que a mí me hacía feliz y que yo sabía lo que quería. ¿Tu viejo qué hacía? Mi viejo era vendedor de Gancia, vendedor mayorista en Entre Ríos. Yo empecé trabajando con él. Cuando decidí dejar la carrera que él quería que estudiara, que era Ciencia Económica, yo para juntar dinero y venirme a Buenos Aires trabajé 7, 8 meses con él. Lo conocí de verdad y hice todo el recorrido que le hacía en la provincia. ¿Te subías a un camión de reparto y lo acompañabas? No, al auto, porque él tomaba los pedidos y el camión llevaba los pedidos que él tomaba. Pero ahí conocí una personalidad absolutamente diferente de mi viejo. Yo no sabía que mi viejo tenía esa capacidad para vender, tenía esa personalidad tan atractiva para los clientes, que generaba tanta confianza, que tenía tantos amigos que lo querían tanto en cada uno de los lugares donde íbamos. Y eso que fue poco tiempo, ¿no? Sí, pero fue llegar la primera vez. Siempre me acuerdo que al primer cliente que fuimos, él me dijo, tenemos que venderle 500 cajas. No nos podemos ir sin venderle 500 cajas. Y bueno, yo había aprendido a vender, tenía mi portafolio que me había dado de él, la lista de precios. Y empezó a charlar con el cliente de las vacaciones, de fútbol, de todo. Y yo decía, mi papá se olvidó que vinimos a vender, yo no entendía. Entró la esposa del señor. Estaba vendiendo desde el minuto 0 que había entrado ahí. Entró la esposa del señor, le mostró la libreta de calificaciones de los chicos. Y yo decía, mi papá lo invitaron a quedarse al mediodía a almorzar ahí para tirarse a la pileta, que le prestaban un short, le decían. Y en un momento vino la secretaria y dijo, tiene que terminar la reunión porque hay otros proveedores afuera. Y el cliente dijo, bueno, los acompaño hasta la puerta. Y cuando salimos yo quería codearlo a mi papá, decirle, che, papá, te olvidaste lo principal, me habías dicho que... Pero no podía porque estaba el cliente. Y cuando nos subimos al auto, yo triste, pensando que la dupla vendedora había fracasado totalmente, sin que el cliente me viera, le dije, papá, la venta. Y mi viejo bajó el vidrio del auto, puso primera, le dijo, te anoto 500 cajas, José, te lo mando por transporte el caballito.
Y el cliente hizo así con la cabeza, sí, Miguel, sí. Y yo dije, mi viejo es un genio. Claro, ya estaba todo resuelto. Había Increíble. vendido desde el minuto cero que había Yo entrado no sé al lo lugar. nervioso que estaba ahí tratando de sacar el portafolio acá. Hacían una pausa y yo sacaba la lista de precios, ¿viste? Hacían otra pausa, abrían la hoja donde estaba el... y nada, no. Buenos Aires, ¿recordás la primera vez que viniste? Sí. ¿Viniste ya con la expectativa? Son todos relatos de mis cuentos, tus preguntas. Sí. Porque, sí, yo me acuerdo, vine a la casa de mi padrino, y mi padrino me preguntó Para, qué digamos, quería hacer. digamos a dónde se consigue el libro de más para que lo vaya, al margen de tus cuentos, digo, el libro puntualmente. Sí, se llama Alguien como vos y está en todas las librerías, sí. Estábamos en tu llegada a Buenos Aires la primera vez. En la casa de mi tío Paco, vivía con mi tía Nilda. Me dijeron qué quería hacer y yo le dije que quería ir al teatro. Y él me llevó al Maipo, paramos en el Bar Suárez, en la esquina primero. Él siempre se tomaba un vermú, y yo tenía 13 años, me hizo tomar un vermú a mí también. Y nos sentamos en un palco, vimos Gasalle y el Maipo. Y esta temporada pasada que yo llevé el equilibrista al Maipo, en la primera función hice así, tac, ¿Y te encontraste ahí? y vi el palco. Y me vi sentado ahí con 13 años, con mi padrino. Un círculo hermoso, Claro. porque en ese momento yo veía el escenario y era inimaginable poder subirme ahí. Era realmente muy difícil. O sea, había que convencer a tanta gente para Había que explicarle golpear yo podía tener tanta algo puerta, claro. como para. Qué genial que ocurra. ¿Y quién fue el que te abrió la primera puerta? ¿O le pegaste una piña en la puerta y la abriste? No, la primera puerta puede haber sido después de haber ido a ver un espectáculo en Santa Fe. Vi una obra que se llamaba La cantante calva de Ionesco. Al otro día yo iba a la facultad, tenía economía, y iba en el colectivo y vi pasar al actor que había visto la noche anterior por Boulevard Galvez. Fui, apreté el botón de la puerta, el chofer me abrió, me tiré del colectivo, lo seguí, y le dije que la noche anterior había visto la obra y que yo quería ser actor, que nunca había hecho nada, pero quería empezar. Y me dijo, yo estoy yendo a un ensayo, estamos preparando otra obra, una obra de Molière, y no estamos todos los actores. Si querés, te presento al director, me dijo. Y yo miré mi cuaderno de economía y dije, yo me voy al teatro. Y ahí en ese grupo me empecé a formar y me quedé trabajando 3 años, después pasé a otro grupo, o sea que fue como una primera puerta que se me abrió como para saber yo si servía para esto, ¿no? Si esto que me gustaba, si yo tenía algo para aportarle. ¿En esa etapa ya en Buenos Aires tuviste que laburar de otra cosa o...? Sí, siempre trabajé de algo, porque mi viejo me ayudaba para que pagara el lugar donde vivía. No sobraba mucho allá, digamos. Y te diría que hasta el 10 más o menos de cada mes tenía cubierto. Del 10 al 30 había que hacer algo. Y yo empecé, qué sé yo, haciendo lo que podía, pintando departamentos, ayudando a arreglar un techo o algo de albañil. En algún momento vendí cosas en los colectivos, atendí un stand en la Feria de las Naciones, digamos, lo que iba pintando. Claro, para tirar hasta... Para poder llegar hasta fin de que mes. volviera, que mi viejo me avisara, ya hice el giro y yo iba a cobrar, pagaba, tenía para esos días. Pero lo recuerdo con muchísima felicidad porque todas esas cosas eran pasaporte a lo que yo quería hacer. Claro. No lo viví en ningún momento ni lo recuerdo actualmente con tristeza o con nostalgia. Claro, ahora, pero en ese momento no era fácil pensar que eso eran todos peldaños o pasaportes como para llegar acá. No, durante muchos años parecían que yo estaba yendo hacia el camino equivocado. Mi papá me lo decía. O sea, evidentemente hay algo que vos no entendés del trabajo que elegiste porque no te va bien, me decía. Yo decía, no, pasa que es difícil, papá. Mirá, yo decía, hay 5.000 actores, 5 trabajan muy bien, 50 trabajan bien, 500 quieren trabajar como esos 50 y los otros 4.500 están igual que yo tratando de subirse a la lona. Digo, hacer, no es fácil que te vean. Lo más difícil para un actor cuando empieza es ser observado, ¿no? Que te distingan para decir,
este actor puede ser útil para tal rol. ¿Y lo comprendía cuando se lo explicabas así? Más o menos, porque él no entendía cómo era este oficio. Él pensaba que era como un título, él quería que sus hijos sean profesionales y cuando alguien se recibe está más o menos hecho el camino, ¿no? Claro, no había... ser actor no era ser un profesional. Mi hermano el médico estaba haciendo la residencia e inmediatamente empezaba a trabajar en el hospital. Mi hermano arquitecto terminaba de trabajar y podía empezar un estudio. Era como más concreto que esta profesión. Esta profesión no es seria, es una profesión que muy regular, puede ir bien, puede ir mal, al que le va muy bien le puede ir muy mal. Y yo lo aprendí de la base a eso, por eso en este momento, por ejemplo, que me va todo muy bien, yo sé que es provisorio, que es por un tiempo, y que el que no tiene que pensar que desciende cuando no le va bien soy yo, como no me creía un croto cuando me iba mal. Yo siempre confié en que en algún momento lo mío tenía que ser bien si yo hacía ¿En las malas nunca pensaste en tirar la toalla? No, siempre tenía que explicar a los demás que no me iba mal, porque yo seguía aprendiendo y yo cada vez me sentía más fuerte. Yo iba pasando de ser actor a ser autor, a ser productor, a ser director. Igual qué estrés, ¿no? Tener que explicar, digo, porque vos sabías perfectamente el camino que estabas haciendo, pero el estrés de tener que explicarle al entorno, no, esto es así. Yo siempre me acuerdo con la gente que me rodeaba, que cuando le decía que iba a hacer algo me decían, ¿y con quién lo vas a hacer? No, yo trabajo con un amigo mío que siempre ellos esperaban que dijera con Halcón, con Norma Leandro, y yo no le podía dar nombres, porque los nombres yo siempre elegí un amigo de confianza y lo convencía de que lo que yo le iba a ofrecer iba a estar bien, incluso yo lo producía. O sea, claro, no creían que eso era para vos. Digo, ¿qué? No, y mucho menos los productores que no me conocían, imagínate, yo durante años hice los roles que otros actores rechazaban. Claro. Mi realidad está siempre en mi cabeza. Todo lo que imagino creo que es, y no es así, pero a mí me sostiene, me mantiene. ¿Tus viejos ya no están? No, ya no están. ¿Hasta dónde vieron? ¿Hasta dónde te vieron? Mi mamá llegó a saber que yo iba a contar su historia en El Equilibrista. No llegó a verlo, pero supo. Mi papá unos años antes, yo estaba haciendo Toc Toc, estaba en el tercer o cuarto año de Toc Toc. Bueno, por eso te vio, vio llegar, si se quiere, estar en Calle Corrientes con Toc Toc, era llegar, digamos. Mi hermana me cuenta siempre que cuando mi mamá salía y alguna vecina le decía, tu hijo llegó, mi mamá entraba a mi casa y le decía, me dijo tal vecina que Mauricio llegó. Y ella decía, llegó y pasó. Como que era más que para ella lo que yo había hecho era mucho más que llegar, digamos, mucho más de lo que ella se esperaba. Es porque lo que se esperaba de mí era mucho menos. Entonces yo no podía confiar tanto, bastante que confié en llegar hasta acá. Nada, sos creador de hitos y participaste en hitos también del teatro. Eso también lo tenés incorporado, digo, El Equilibrista, El Amateur, son piezas de colección que forman parte de la historia del teatro y que van a formar parte, digo, dentro de... a ver, quiero saber si sos consciente que dentro de 50 años, cuando alguien cuente la historia del teatro, va a hablar del Amateur y del Equilibrista y de Toc Toc, digo, que no fue una creación tuya, pero que le pusiste el cuerpo a una obra récord en la historia de la Argentina. Sí, ahí tuve suerte, habiendo aceptado Toc Toc, considero que fui afortunado, una de esas veces que la vida me trajo algo. ¿Lo dudaste? Claro, porque creí que no era para mí, que no lo tenía que hacer. Lo hice por razones absolutamente terrenales. Había cambiado el auto y me había quedado sin ahorros. Y era la estrategia que yo tenía cuando era estudiante, que me quedaba poca plata. En vez de languidecer mucho tiempo, iba y me la gastaba toda de una en algo para que esa adrenalina, esa desesperación me hiciera conseguir un trabajo. Y me ocurría, conseguía lo que necesitaba. Jamás pensé que iba a ser lo que fue. ¿Y estabas cagado antes de subir al escenario y de formar parte del circuito comercial? Absolutamente. Pensé pocas semanas antes de estrenar, no solo yo, los productores, la directora, coincidían conmigo con que me había equivocado. No era el actor para hacer eso, yo no estaba bien los días previos y
y estaba convencido de que no había dado el paso justo en el momento justo, que había decidido salir con la obra equivocada. Y en la primera función que hicimos con público, la gente se reía tanto que yo en un momento tuve que ver si no había alguien haciendo cosas en la platea, porque no podía creer que se reían de lo que nosotros habíamos ensayado a solas, sin risas, durante el tiempo. No tenían la medida, no tenían. No, para nada. Solo la directora, Lía Yelin, estaba convencida de lo que iba a pasar con el espectáculo. El resto todos dudábamos, porque la obra no era una de esas obras que un dramaturgo experimentado te diría esto está bien escrito. Era un hallazgo, y siempre que hay un hallazgo los demás no entienden, solo lo entiende el que lo lleva adelante, ¿no? Y en este caso el autor sabía de qué se trataba, la directora sabía de qué se trataba, y el resto nos sorprendimos todos con un éxito increíble. Hice 2.753 funciones de Toc Toc. 2.753. 9 años y medio consecutivos, haciendo los primeros 4 años y medio, miércoles, jueves, 2 el viernes, 2 el sábado y 2 el domingo. Debe ser récord, ¿no? Digo, Sí, Toc Toc tiene un récord, pero vos como actor también, ¿no? Bueno, yo pasé de ser un desconocido al que le había tocado hacer semejante éxito a ser uno de los actores que podía hablar de cómo se hacía semejante cantidad de funciones. Un día me encontré con Pinti en el bar de la esquina y le dije, che, Enrique, te tengo que hacer una pregunta. ¿Cómo se hace para repetir tanto? Yo estoy inventando una estrategia para las segundas funciones. Y se la conté y me dijo, yo hago algo parecido. ¿Y la estrategia se puede contar o es un secreto? Sí, yo siempre había tenido como estrategia gustar. A mí me incentivaba mucho gustar para que la obra sea recomendada. Pero en el caso de Toc Toc, yo llegaba el miércoles y ya estaba todo vendido. Gustar no era un incentivo. Y ahí empecé a pensar en algunas doble función, que yo, por ejemplo, era un jugador de fútbol vendido a un equipo del exterior, y que tenía que salir a la cancha en esa segunda función y miraba la platea o miraba la tribuna y veía a mis hermanos, a la maestra de primer grado, a la tribuna del equipo de mi pueblo. Yo no le puedo fallar, están todos, vinieron todos. Y yo salía con ese incentivo a hacerla lo mejor posible porque me estaban mirando todos. Cuando hablé con Pinti me dijo, yo trato de imaginar que en el palco Abanesén del Maipo, en los que están más cerca, me están viendo Sefirelli, Fellini, los directores que yo admiro para elegirme para una película. Entonces se la empiezo a hacer bien a ellos. Y dije, estoy en buen camino. Es similar lo que... Claro, porque uno en la primera por ahí deja el resto, o no, o se tiene que guardar un poquito para la segunda. Uno sale con el orgullo propio de hacer las cosas bien. Cuando uno es actor y es profesional y ama lo que hace, ama su carrera, uno sale a hacer la función para ser el mejor. ¿Cómo sos como papá? Como puedo, con mucho desconocimiento. Es una actividad a la que nunca antes le había puesto el ojo para saber cómo se hacía y siempre tuve mucho respeto y es más, casi creía que no era para mí, que yo no tenía las condiciones que había que tener. Veía lo que les tocaba a mis hermanos siendo padres y yo decía, no sé si yo estoy preparado para eso. O sea que cuando me tocó, tuve que salir a improvisar. Pero me sorprendió algo que tenemos adentro y es que de no saber nada, en pocas semanas yo me convertí en el que más sabía acerca de lo que necesitaba mi hijo. Claro. ¿Quién me lo enseñó? ¿Cómo me llegó? No sé, pero lo sentía. ¿Pudiste aplicar lo bueno y lo malo de tus viejos? Nunca. Porque lo malo capaz que en algún momento fue bueno o en ese momento vos creías que era malo y después terminó siendo bueno. No, creo que nunca me saldría como le salió a mis padres, porque era otra la vida, ¿no? Lo que sí me sorprende cómo un hijo capta absolutamente todo respecto de su papá, la vida o de su mamá, ¿no? Y que no hay mucho por querer imponer porque tu hijo advierte lo que no querés imponer también. Entonces, ¿es suerte o verdad? Yo trato de ser lo más auténtico posible y sí me esfuerzo por poner algunos límites, aunque me traiga consecuencias negativas. ¿Qué edad tiene? Y que me diga, papá, malo. 10 años. ¿Y lo ves como encarando para tus lugares? No, creo que no. Creo que no. ¿Va por otro lado? No tiene esa vocación, no. Sí,
una relación, una conexión con lo artístico, puede ser con que por ahí digo lo artístico es amplio, ¿no? Sí, puede sí. ser la arquitectura, puede ser el dibujo, puede ser la escritura. Pero por ahora no la actuación. Pero no, desde el punto de vista de lo actoral no creo. Y igual puede suceder. Tranquilamente. Tiene 10 años. Tranquilamente, sí. No es una pregunta vinculada a la política. Si querés es, porque me dijiste en el comienzo que por ahí meterte en la cuestión política, es como cómo sentís que estamos, si avisorás alguna mejoría en nuestro país de cara al futuro, mediano, corto, largo plazo, ¿no? ¿Estás desencantado? No, yo creo que la realidad tan extrema que estamos viviendo nos va a llevar a encontrar la solución, porque el hombre siempre ha encontrado la manera de recuperarse. Después de las guerras ha habido, y en este momento creo que estamos en una especie de guerra ideológica en la que las decisiones que se han tomado no llevan a la mayoría a encontrar una salida, y creo que no podemos vivir si la mayoría no está bien, que somos muchos los que queremos que la vida sea un poco más justa, así que ojalá que la encontremos. Del 1 al 10, ¿cuán feliz sos? ¿Del 1 al 10? 10, sí, ¿cuán feliz sos? No está bien que diga 10, pero No, si es 10, es 10. si no es 10 les pegan el palo. No, perfecto. ¿Por qué no? Sí, si es 10, es 10. Gracias, Mauricio.